Yo me llamo Laura, soy colaboradora con el equipo de esta revista y aunque normalmente me ocupo de temas menos nucleares de todas estas conversaciones y hablo más bien desde la ventana de la cultura, hoy estoy aquí para también acompañar y conducir este acto en el que les doy las gracias por participar a Isabel Moreno y a Gemma Teso. Como os decía, la excusa para estar hoy aquí es el magazine de este año, de 2024, una revista de más de 100 páginas de reportajes, análisis, entrevistas y, en general, textos en los que abordamos ese tema que para todas las que estáis aquí es igual de crucial que para nosotras, que es la acción climática. Pero este año, a esta publicación anual, hemos querido darle una vuelta literalmente. Y esta revista, si os la lleváis, vais a ver que tiene dos caras. Si la abrís por aquí, por el lado luminoso, lo que os vais a encontrar es historias de personas, entidades, colectivos que piensan, trabajan y hacen en favor de este planeta, de la vida en él y de que sea más habitable para todas y todos. Pero si le dais literalmente la vuelta y lo abrís por el lado del hacha, os vais a encontrar el análisis, el diagnóstico, el señalamiento y la protesta de esas personas, gobiernos y otras entidades, entre ellas muchas empresas, que retrasan o obstaculizan la acción climática y están, por tanto, poniendo trabas a la vida en este mundo que compartimos. Por estar aquí con nosotras hoy, queremos haceros un regalo. Ahí detrás, además del cartel del acto, tenéis un código para que si entráis en climática.coop, que es la revista digital en la que podéis ver en abierto la mayor parte del contenido que publicamos, si entráis en climática.coop, decía, y compráis el magazine de este año, poniendo ese código, barrio, por el teatro del barrio en el que estamos, pues os vais a llevar de regalo el magazine del año pasado, el de 2023, que está lleno de pajaritos. Una vez hecho el momento promocional, vamos al lío del debate que nos trae aquí hoy, que como sabéis tiene que ver con uno de los ejes de reflexión que tenemos muy presentes en torno a todo este ámbito que trabajamos en Climática. Y se trata de la desinformación, de esa mentira imperante en los espacios que deberían ayudarnos a entender, pero que muchas veces nos llevan más bien a confundirnos de manera muy interesada. Venimos de unas elecciones en las que hemos visto hasta qué punto eso puede tener una enorme incidencia en el reparto de poder y, por tanto, unas grandes consecuencias también en nuestras vidas. De todo esto hablaremos y, muy particularmente, de cómo se interrelaciona con la cuestión de la crisis climática, del medio ambiente, de la biodiversidad y de la acción que podemos o no podemos emprender a este respecto. Para eso, como os decía, contamos con dos voces a las que en Climática se quiere mucho y a las que se acude mucho para que nos ayuden a pensar. A un lado tengo a Isabel Moreno, ella es física, meteoróloga y comunicadora, tiene una intensa actividad como activista en este campo de la comunicación acerca del cambio climático y la crisis global. La podéis ver en Aquí la Tierra, de Televisión Española, la podéis escuchar en el videopodcast Estamos muy verdes, que realiza junto a la también periodista Irene Baños. Es autora del libro Cambio climático para principiantes y, además, desde 2023 es embajadora del Pacto Climático Europeo para mejorar también, igual que en las demás actividades, la conciencia social sobre todo este tema y movilizar y hacer que muchas más personas pasemos a la acción. A mi otro lado, Gemma Teso, profesora de Sociología en la Universidad Complutense, por la que es doctora. Es también licenciada en Ciencias de la Imagen Visual y Sonora y, en esa misma línea, es también funcionaria docente de carrera en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con la especialidad de Procesos y Medios de Comunicación. Antes de dedicarse a la enseñanza y a la investigación, trabajó en radio y en televisión, principalmente en medios públicos, en Radio Televisión Madrid.
A lo largo de su carrera profesional en todos estos ámbitos y también en su labor académica, ha participado en muchos proyectos, investigaciones e iniciativas en las que, por tanto, se cruzan estos dos ámbitos, el del estudio acerca de la crisis climática y el medio ambiente y el de cómo funciona la comunicación, cómo funciona la producción audiovisual y la información. De todo eso vamos a hablar en este rato. Ambas, además, han participado recientemente en otro de los proyectos que tiene Climática, que es el podcast La Climática, cuya impulsora y conductora, Rocío, anda por aquí también. Si os quedáis con ganas de más, después podéis buscar La Climática en vuestra plataforma de podcast favorito y seguirla y escuchar este y otros episodios. Bueno, bienvenidas, Isabel. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Esto va a ser una conversación en la que yo intentaré conducir, pero ellas conversarán de lo que quieran y que después abriremos a vuestras preguntas también. Será una ocasión para que podáis hacer una de estas de todo lo que siempre quise saber sobre crisis climática y nunca me atreví a preguntar. Pero yo os propongo, Isabel y Gemma, que si os parece, empecemos echando un poco el ancla en la actualidad y hablemos precisamente desde este momento en el que estamos, saliendo de una campaña electoral que llevó a esas elecciones europeas del pasado domingo, en el que la desinformación y la mentira quizá fueron una de las protagonistas. Arranca. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Laura, por la presentación. Gracias a Climática por la organización de este evento. Yo creo que después de los resultados electorales que hemos visto, ya el mismo domingo por la noche, ¿no? Sabíamos más o menos qué composición iba a tener el Parlamento Europeo. Lo que se vaticinaba era un auge de los populismos de extrema derecha. Es verdad que han crecido esos populismos de extrema derecha, pero hay como una contención y son los dos principales partidos, los partidos democristianos y la socialdemocracia, los que siguen teniendo una mayoría. Pero bien es cierto que tanto en España y sobre todo fuera de España, en otros países, partidos que niegan, en este caso, la crisis climática, el negacionismo hay que entender que muchas veces es entendido como una bandera. O sea, yo recuerdo un artículo que me publicó Climática. Lo escribí en las pasadas elecciones autonómicas y municipales después de discutir con un negacionista. Es decir, con un negacionista, evidentemente, con una militancia en Vox, en un partido de la ultraderecha en España. Entonces, después de esta discusión me inspiró, o de este debate, porque bueno, somos civilizados y discutimos y debatimos y esto es muy positivo, me inspiró la redacción de este artículo. Ahí lo que me hizo fue reflexionar sobre el hecho de que esto era una estrategia. O sea, esto no es solamente el tomar esas posiciones, no es tanto un convencimiento por parte de muchas figuras políticas como una parte de estrategia. Es una creación de un discurso muy simple, extraordinariamente simple, con eslogans muy básicos que huyen de todo lo que sea ir a la raíz del problema, la reflexión, la profundización en el problema. Se esconden deliberadamente informaciones, datos y además son elementos que se ponen en su ideario como un elemento identitario. Es decir, se busca construir una identidad basada en la confrontación. Es decir, voy a confrontar con aquellos para poder, digamos, hacer más sólida mi propia identidad en el rechazo a las políticas que en este caso son políticas de consenso, ¿no? Como el Pacto Verde Europeo. Y en eso es como voy a construir parte de mi identidad. Entonces, son negacionismos varios entrelazados. El negacionismo de la ciencia, del clima y de la crisis climática, el negacionismo, por ejemplo, de las violencias de género, el negacionismo de las malas consecuencias de determinadas políticas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un primer elemento de análisis, ¿no? Para ver por dónde han ido los vientos, ¿no? En estos últimos resultados. Es que viene hecho en esperar, porque es que
Lo has explicado genial. Y una cosa, además, que se ha puesto sobre la mesa en estas elecciones y que ya se venía poniendo sobre la mesa a medida que teníamos elecciones, es que muchas veces utilizamos el eslogan de que la crisis climática no es algo político, refiriéndonos a que no debería tener tinte político. Es una realidad a la que le tenemos que hacer frente. Pero sí que es cierto que si algo entiende la crisis climática, o mejor dicho, la acción climática, es de política. Porque no es lo mismo que un partido que niega la existencia del cambio climático esté en el poder o tenga la llave para bloquear cosas del Pacto Verde Europeo, por ejemplo, a que no la tenga. Entonces, esto otra vez se ha vuelto a poner sobre la mesa y es muy interesante, a la par que muy incómodo, sobre todo para personas como yo, que no hablamos de política nunca. Y de repente, claro, tenemos que decir, no, claro, es que desde luego que el cambio climático es político. La decisión de poner más carriles bici o no es política. La decisión de hacer corredores verdes o no hacerlo también es política. La decisión de poner más trenes o no ponerlos también es política. Así que, claro, efectivamente, hablar de cambio climático también es hablar de política. Me parece muy interesante este enfoque, Isabel, porque, claro, para poner un nuevo pie, ¿no?, en esta pregunta que tenemos de cómo hablar de estas cuestiones. Vosotras estáis acostumbradas a hablar desde la ciencia. Estáis divulgando un tipo de conocimiento que funciona de un modo muy distinto al de otros de los contenidos que vemos a veces en los medios. Y de pronto llega un momento en el que os dais cuenta de que hay que entrar a jugar a otra cosa. Sí, pero yo no entro a jugar a esa otra cosa. Yo sigo leyendo papers, traduciendo lo que dicen los papers, que no es tarea fácil. De hecho, llevo 2 días intentando descifrar los nuevos artículos que han salido sobre la corriente atlántica, que ahora mismo están dando muchísimo que hablar. Pero aunque no es tarea sencilla, es mucho más fácil que hablar de otras cuestiones. Bueno, yo quiero decir a esto que ha comentado Isabel, claro, aunque el cambio climático es una cuestión científica y tú como científica, como física, lo conoces y lo sabes mejor que nadie. Pero claro, es un problema que tiene unas bases científicas sólidas, donde existe un amplio consenso internacional y eso es muy importante que lo pongamos sobre la mesa, porque una de las cuestiones en las que se asienta o que trata, digamos, de erosionar el negacionismo es cómo funciona la ciencia. Claro, si la población, la ciudadanía, no sabemos cómo funciona la ciencia, es más fácil que se compren ciertos mensajes de anticiencia, es decir, atacar a la ciencia, o la pseudociencia. Entonces, no es exactamente lo mismo una posición anticientífica que una posición negacionista, que una posición de pseudociencia. Entonces, yo creo que esos matices son importantes, porque el negacionismo es negar con argumentos que no provienen del ámbito científico cuestiones que son científicas. Entonces, claro, muchos negacionistas dicen, bueno, es que yo puedo cuestionar la ciencia. Claro, la cuestión está en que en ciencia, quien cuestiona la ciencia y somete los conocimientos a una revisión científica son los científicos. Eso es algo básico. Ese concepto de la revisión, la ciencia, el conocimiento científico, sabemos que es un conocimiento siempre provisional. La ciencia avanza, los métodos, las técnicas hacen que tengamos cada vez un conocimiento más preciso y en ese sentido pues el conocimiento se va ensanchando y cada vez es más sólido y más robusto. Lo que no tiene sentido es que ahora nos encontremos con movimientos que basándose en bulos pues cuestionan que la Tierra es redonda. O están cuestionando, o hay negacionismo histórico, están cuestionando el Holocausto. Es decir, es que el negacionismo afecta a muchísimas áreas o disciplinas. Y claro, ¿cuándo se convierte en una cuestión política? Cuando ha llegado el momento de la verdad, que es el de poner solución. Mientras nadie escuchaba a los científicos, que han pasado décadas, desde que el panel intergubernamental de las Naciones Unidas empezó a dar la voz de alarma y a emitir, porque ya ha emitido 6 informes,
pero desafortunadamente no eran muy escuchados. Cuando ya por fin hay una gobernanza y se ha puesto sobre la mesa unos objetivos de desarrollo sostenible, una agenda que es una hoja de ruta para alcanzar esos objetivos en Europa y un pacto verde, entonces, claro, ya hay muchos intereses que dicen, uy, esto puede ir en contra o esto a mí no me interesa, esto tenemos que combatirlo. Como, por cierto, hicieron la industria del tabaco en el siglo pasado. Todas estas estrategias negacionistas ya las hemos vivido. ¿Podríais darnos algunas claves más de cómo funcionan a vuestro entender estas palabras que tanto repetimos, ¿no? Desinformación, bulos, fake news, como queramos llamarlo, para que como lectoras y lectores podamos estar atentos a cómo ocurre esto? ¿Qué claves nos daríais? Pues, por ejemplo, la desinformación, llamamos desinformación, es un contenedor, ¿no? Pero no es igual en comunicación, ya en comunicación y en ciencia, sobre todo en ciencia, no es igual un error que una falsedad, que un engaño, ¿vale? Un error pues, puede ser un error de medida, ¿vale? O un error humano, un error bien. Puede haber una falsedad, por ejemplo, el conocimiento avanza y a veces encontramos que cosas que antes dábamos por ciertas, pues exactamente no eran así, ¿vale? Pero el engaño son los bulos. Es decir, eso es el engaño. Hay una intencionalidad de crear una noticia que en realidad no es noticia, porque la noticia, para ser noticia, necesita haber sucedido. O sea, algo en el acontecimiento que tiene que ser cierto. Luego, las fake news, no news, o sea, no son noticia, ¿no? ¿Y cómo identificarlas? Pues es muy importante la fuente. Yo creo que nos tenemos que fijar muchísimo en la fuente de información. Es decir, ¿de dónde viene esto? Tienen que citar la fuente de referencia y tenemos que poder tener acceso a ellos. Por ejemplo, Climática, cuando vosotros, los periodistas, vosotras, hacéis un artículo, ponéis un link, un hipervínculo, nos lleva directamente al informe. Es decir, vamos directamente a la fuente. Y es importante poder comprobar la solvencia de esa fuente, porque a veces hay, claro, instituciones que no son pseudociencia, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado pero por lo menos tener el acceso a la fuente, dar unos datos que estén bien expresados, que haya un buen contexto. Eso nos está dando que una serie de pistas o de indicios sobre la confiabilidad, ¿no? en la información. Pero luego siempre hay un sector que, aunque la fuente venga aunque el dato venga de una fuente oficial y rigurosa, duda de esa fuente, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, esto viene de la Agencia Estatal de Meteorología, no me fío de ellos. Esto viene del IPCC, no, el IPCC está comprado. La ONU, esto está comprado también. La NASA, también. Entonces, jolín, yo me estoy encontrando también con esa barrera, ¿no? Que explicar, no, mira la fuente, mira de dónde viene, mira si hay más sitios que coinciden con ese dato que estás dando. Sobre todo cuando hablamos de crisis climática, es que los datos que damos están en muchísimos sitios. Entonces es muy fácil comprobar si esto es una barbaridad o no lo es. Y además tenemos un montón de datos públicos. Es que tenemos una suerte de comunicar este sector, porque hay otros sectores que no tienen tanta facilidad como tenemos nosotros, ¿no? Pero claro, siempre tenemos un sector que no se fía. Y aunque no se fíe, claro, van haciendo mucho ruido, y en redes sociales terminan pareciendo que es un porcentaje de la sociedad muy superior al que realmente es. Y no solamente es que no se fíe, sino que llega un punto en el que incluso se vuelve agresivo. Y ese ya es un problema mayor. Cuando recibes insultos, cuando recibes amenazas, cuando utilizan tu imagen y montan vídeos o montan otras imágenes utilizando tu cara y esto, o sea, esto ya pasa a otro plano. Y lo demás es que este tipo de información se distribuye de una forma, es súper fácil.
Este era otro de los temas de los que teníamos mucho interés en hablar, ¿no? Ese acoso que se da también en otros ámbitos, pero en este particularmente, ese acoso a las personas que están intentando comunicar y que de pronto reciben en redes sociales este tipo de respuestas, ¿no? que van más allá de la discrepancia y que bueno, pues acaban siendo mensajes de odio que tienen como efecto expulsarnos de las redes, ¿no? Algo que por otra parte nos pasa mucho más a las mujeres. Hace poco con esto tuvisteis también una respuesta organizada. Sí, bueno, y de hecho sacamos el manifiesto contra el auge del negacionismo climático, de la polarización, ante la situación que estábamos viviendo. Y claro, además nosotras sufrimos una violencia extra por el hecho de ser mujeres, porque yo estoy convencida de que a divulgadores hombres muy reconocidos, como puede ser Fernando Valladares, como puede ser Javier Peña de Hope, Diego Ferraz, Ecodiucu, seguramente a ellos no les digan que para dejar de decir tantas tonterías necesitan un buen hombre que las empotre bien contra la pared, ¿no? Y en cambio eso sí que me lo han dicho a mí. O no les llaman los pechugones del clima. O pues ese tipo de mensajes ellos no lo reciben y nosotras sí. Y eso está ahí y es algo con lo que tenemos al final que lidiar. Y lanzamos este manifiesto al ver que estábamos desprotegidas. Las redes sociales no actuaban. Denunciábamos mensajes, incluso con insultos directos, con amenazas, que sí que es verdad que las amenazas a veces juegan en la fina línea de si es una amenaza directa o si es una amenaza velada. Entonces, claro, las redes sociales a veces lo interpretan como libertad de expresión. Pero claro, tú lees ese mensaje y dices, bueno, libertad de expresión no sé yo, porque este mensaje me estás diciendo que deberían pegarme un tiro. Entonces, no sé. Lo dicho, las redes sociales no estaban actuando. Consultamos a conocidos o amigos policías y nos decían que tampoco podían hacer nada porque estaban en las redes sociales y no era una persona, o sea, era fulanito de tal, 849401 y que a lo mejor no había ni siquiera una persona por detrás. Luego, claro, tampoco estábamos recibiendo, no hay como una herramienta política, digamos, o legal que pueda frenar este tipo de acoso. Y también pedíamos ayuda, en cierto modo, claro, esta carta también era como estábamos pidiendo ayuda a diferentes organismos, ¿no? También pedíamos a los divulgadores o a los influencers en las redes sociales que tienen una cantidad tremenda de seguidores y se comportan en ocasiones como medios de comunicación, ¿no? O sea, tenemos personas que llegan a millones de personas, que eso lo consiguen muy poca gente y muy pocos organismos. Pedíamos que tuviesen un poquito de responsabilidad social también. Claro que a lo mejor ellos lo hacen con buena intención, porque ellos no saben lo que puede suponer hacer un debate, cambio climático sí, cambio climático no, pero tela, ¿no? Lo que sí que supone hacer algo así. Entonces eso, sacamos este manifiesto también un poco como un poner sobre la mesa la situación que estábamos viviendo. Y la respuesta que obtuvimos fue tremenda, porque tuvimos un apoyo masivo. O sea, esto es algo que todo el mundo sabía que ocurría, pero nadie había lanzado un manifiesto diciendo, oye, está pasando esto, vale ya. Entonces, bueno, también en eso estamos orgullosas, pero también nos puso más en el ojo del huracán, generamos más revuelo, tanto positivo, que es verdad que respuestas positivas un montón, y agradecemos a todas las personas y todas las entidades, además entidades muy grandes, que nos han apoyado, pero claro, también recibimos una dosis más de odio. Yo, desde luego, nos conocemos Isabel y yo desde el año 2018 y hemos visto cómo el cambio climático desde 2018, que prácticamente no aparecía en los medios de comunicación y era prácticamente un tema que ya sabíamos, ya había emitido 5 informes, ¿no?, el IPCC, y sin embargo, bueno, pues veíamos que bueno, pues era un asunto que no terminaba de entrar en la agenda mediática ni en la agenda política. En estos 5 años
los cambios que se han producido han sido muy importantes y esto que, sobre todo y desafortunadamente, los mensajeros, en este caso científicos y divulgadores como Isabel o como la propia agencia, como la EMET o la NASA o el propio secretario general de las Naciones Unidas, están recibiendo constantemente mensajes, no solo negacionistas, sino de discurso de odio. Si me lo permitís, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Climática publica este encuentro. ¿Vale? Hace un post hablando de este encuentro, el 5 de junio, y nos responde placebo, ¿vale? Que no sabemos quién es placebo, y entonces a la convocatoria de este encuentro dice: viviendo del activismo apocalíptico climático y llamando negacionismo o bulos a cualquier argumento en contra, exigiendo censura. Jamás vais a dejar de recibir críticas. Es más, cada vez vamos a ser más los que físicamente fiscalicemos vuestros relatos ideológicos y anticientíficos. Es decir, aquí tenemos todos los elementos de lo que es un mensaje negacionista, rayando un poquito, ¿vale?, con el discurso del odio. En primer lugar, totalmente y absolutamente anónimo. En segundo lugar, alguien que no sabe absolutamente nada de ciencia no se ha molestado en preguntarse si la persona que está hablando o va a debatir es física o no. Si es una física o una doctora en sociología, experta en la comunicación del cambio climático, como son nuestros perfiles, bueno, pues algo tendremos sobre conocimiento científico. Hemos pasado miles de evaluaciones y demás y no sabemos exactamente placebo qué competencia tiene. Es decir, alguien que no sabe de ciencia está diciendo que nosotras tenemos un discurso anticientífico. Además, nos dice que vivimos del activismo apocalíptico. Que yo sepa, pues vivimos de nuestro trabajo como cualquiera de nosotros. Es decir, hay un ataque a la persona. Aquí hay un ataque a la persona y se intenta desacreditar en todo momento a la persona. Esa es otra estrategia del negacionismo. Jamás vais a dejar de recibir críticas, cada vez vamos a ser más los que fiscalicemos vuestros relatos. Esto es una amenaza. ¿Qué significa eso? Esto significa que nos van a seguir. Entonces, esto es una amenaza. El negacionismo tiene muchos niveles. Hay un nivel de negacionismo radicalizado, hay otras personas que más que negacionistas son lo que llamamos los escépticos, es decir, dudan o plantean cuestiones que tienen que ver, se encuentran en la duda, es decir, es fácilmente que se dejen llevar. Pero hay que decir que cuando ya llegan a emitir discursos de odio como este, no son la mayor parte de los negacionistas, pero son muy activos. Son muy activos porque además comparten una teoría conspiranoica. Las teorías conspiranoicas están muy asociadas al negacionismo y funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque hacen que se sientan parte de un grupo. Es un sistema de creencias. El sistema de creencias que ellos llaman la gran estafa climática. Es decir, hay un complot a nivel internacional, donde están todas las instituciones, desde la NASA a las Naciones Unidas, por supuesto la OMS, por supuesto la EMET. Lo difícil que es ponernos de acuerdo en pareja como para encima poner de acuerdo a la NASA, pues a la OMS, hay un complot, todos estos a la vez. Claro, para que cambiemos el mundo y podamos vivir del clima y controlar a la población, es decir, y ellos en ese complot o en esa estrategia, se sienten cómodos, hacen cuerpo con esas creencias y aunque no sean muchos, son muy activos, ¿vale? Son muy activos en las redes, claro. Y además están organizados en grupos, que esto es una cosa que también, esto lo sacó Valentina Raffio en un artículo que mostraba cómo desde la pandemia se habían organizado más. Claro. Había empezado a haber grupos en diferentes redes sociales que, claro, empezaban los grupos mascarilla no, vacuna no, cambio climático no, chemtrails, ¿no? Como que se iban metiendo cada vez más cosas. Pero la cuestión es que el hecho de que estén en estos grupos, oye, que todos tenemos nuestros grupos, seguramente todas y todos los que estamos aquí tenemos nuestros grupos de Telegram de nuestras cosas, pero ¿qué ocurre? Que de repente ponen un contenido que se ha publicado sobre cambio climático, sobre alguno de los temas que a ellos les enciende y van muchísimos hacia allí. Entonces, claro, de repente empiezas a recibir cientos de mensajes
con ese contenido. Y luego, además, yo estoy convencida de que hay bots y hay bots que saltan cuando comentas algo relacionado con el cambio climático o lo que sea, empiezan a comentar, entonces como que empiezan a llamar y muchas de las respuestas que terminas obteniendo no son ni siquiera de personas. Y una cosa que yo creo que puede marcar un punto de inflexión en cómo se comporta esta gente es la ayuda por parte de las familias. Yo estoy convencida de que estas personas no están orgullosas de comportarse así, y la prueba de ello es que en LinkedIn a mí no me llegan estos mensajes. Claro, en LinkedIn ponen cómo te llamas, cómo te apellidas y dónde trabajas, ¿no? Placebo, seguramente en LinkedIn no me esté poniendo esas cosas. Efectivamente. Claro. Y en cambio nosotras, cuando estamos comunicando, claro, es que fíjate, ese mensaje, cuando recibes muchos, es que terminas teniendo miedo. Y es así, porque es que la gente sabe cómo me llamo, la gente sabe dónde trabajo, sabe además que mi programa es en directo, es que además sabe dónde estoy y a qué hora estoy, ¿no? Entonces tú imagínate que salgo de Televisión Española y me encuentro ahí a alguien, ¿no? También pueden saber dónde vivo. Saben que vivo en Madrid y yo además, incluso en las conferencias y en el programa lo decimos, o sea, que es algo que está dicho. Yo vivo en el barrio de Vallecas y yo hablo mucho de mi barrio con muchísimo orgullo porque sobre todo es un barrio que típicamente se habla de él de una forma negativa y a mí me gusta reivindicar todo lo bueno que hay en un barrio como Vallecas, ¿no? Y claro, o sea, vale, que Vallecas es el barrio más grande de toda Europa, pero ya estás como centrando más, ¿no? Y claro, el tema es que cuando alguien por la calle ves que se te queda mirando y tal, dices, vale, puede ser que simplemente esté diciendo, uy, qué peinado más guay lleva, ¿no? O uy, tiene una mancha aquí y no se da cuenta. O se queda diciendo, uy, esta chica me suena, no sé de qué. Hay otra gente que sí que te reconoce y te dice, me encanta tu programa. Esto es verdad. Siempre que me hablan de Aquí la Tierra o siempre que me reconocen por Aquí la Tierra, todo lo que recibo es positivo. Y eso, pues, lo agradezco muchísimo, ¿no? Y también enhorabuena a mis compañeros por haber conseguido un programa tan bonito, ¿no? Pero claro, cuando se quedan así, tampoco sabes si es que te han reconocido y es alguien que dice, esta que está lucrándose a través de la crisis climática y lo único que quiere es encerrarnos a todos en una ciudad de 15 minutos, que nos va a poner vallas, ¿no? Y bueno, o sea, que esto lo he dicho así un poco en plan broma, pero que realmente el miedo es real. También cuando pasa tiempo, como que el miedo va a menos, pero cuando tienes oleadas... Y hablábamos antes, ¿no?, cuando veníamos hacia aquí, que aparte de ese miedo y de esa vivencia personal que nadie tendría que pasar, esto también tiene una consecuencia colectiva, que es que nos retiramos, que nos vamos, que dejamos de hablar, ¿no? Sí, claro. Hay una reacción muy humana. Hay una investigadora, se llama Noel Newman, la autora de la teoría de la espiral del silencio. Es decir, las personas cuando estamos en un grupo, muchas veces pues hay ciertos posicionamientos que se sabe que están en contra de lo que es el pensamiento generalizado o comúnmente aceptado por parte de esos grupos, bueno, pues que uno tiende a inhibirse o a cortarse. Bueno, esto es un riesgo. Todos los comunicadores, los divulgadores, los investigadores somos humanos y evidentemente esto tiene un desgaste. O sea, el nivel la presión que están soportando los científicos que divulgan, en este caso como Isabel, tienen un desgaste y esto erosiona y tienes una vida, al final tienes una vida personal, tienes una familia y entonces pues decides dar un paso atrás, aunque sea durante un determinado periodo de tiempo. A mí la valentía de Valentina y de Isabel de hacer ese manifiesto al que nos hemos adherido pues muchas personas, es un paso adelante, pero hay muchas personas que se retiran y dan un paso atrás porque es que es muy duro estar todo el día recibiendo ataques.
y no somos nosotros quienes hablamos de negacionismo o de discursos de odio, investigamos este tipo de comunicación, los científicos que divulgan, no estamos atacando a los negacionistas. Yo a un negacionista le puedo llamar negacionista porque está negando algo frente a lo cual hay un consenso científico. Estoy hablando de su posicionamiento, pero eso no es un ataque personal. Y es que eso no lo entienden, eso no es un ataque personal. Pero a nosotros sí nos atacan personalmente. Entonces, no se puede tener una falsa simetría o una equidistancia. Esto no es una lucha o una guerra. Hay un colectivo que está en guerra, que es el que esparce odio, y otros que estamos recibiendo por sencillamente hacer nuestro trabajo, que es contar lo que está pasando, contar el resultado de nuestra investigación o el resultado de nuestro conocimiento. Vamos a introducir otro elemento más que juega en este mapa. Hemos hablado, por un lado, de esto, ¿no? Un poco de cómo es el tablero, de cómo se hace esta comunicación y qué nos pasa cuando estamos ahí. Hemos hablado de cosas más puntuales, como los bulos, las desinformaciones. Pero vamos a abrir ahora un poquito el zoom para pensar en cuáles son los grandes marcos, las grandes narrativas dentro de las que estamos hablando, ¿no? Y una que observamos muy a menudo es esa que podríamos llamar del catastrofismo, ¿no? Ese tipo de formas de contar la historia que, bueno, que nos dicen que el final llega, ¿no? Y que echemos a correr y que no hay nada que hacer. Tenemos un buen ejemplo este fin de semana. A lo mejor te apetece contarnos cómo ha sido esta polémica. Ay, madre mía. Por favor. ¿En serio tengo que contarlo? No, tengo también aquí a varias personas que han... Ostras. Jolín, es que no sé si... Bueno, es que se está grabando además. ¿O estamos en directo? Estamos en directo. No, se está grabando. En directo no estamos. Bueno, os cuento... Lo voy a hacer un poco en general. Cada cierto tiempo tenemos mensajes muy catastrofistas, pero que además no es que sean mensajes muy catastrofistas, sino que en ocasiones no están fundamentados ni siquiera en la evidencia científica. No tenemos ni siquiera fuentes que soporten lo que están diciendo. Un ejemplo fue lo que dijo un científico hace unos años, que el Ártico se iba a quedar libre de hielo en el año 2018. No recuerdo el nombre de esta persona, pero bueno, voy a dejar en... Una persona dijo que el Ártico se iba a quedar libre de hielo en el año 2018. No había ninguna fuente que soportase esa información, pero él mantenía esa tesis. ¿Y qué pasa? Que te están dando una fecha y una cosa que llama muchísimo la atención. Entonces, claro, los medios prestan atención al tema porque, claro, también es verdad que muchas personas que están trabajando en los medios no tienen por qué estar especializadas en ese tema. No sería la primera vez que a mí me llaman para hablar de un tema del cambio climático o de una cosa concreta, a lo mejor del sistema climático, y la periodista o el periodista me dice: perdona, es que no sé nada de este tema, a mí me acaban de decir que me encargue de esto y es que no entiendo nada de lo que me estás diciendo, no sé de qué va el tema ni nada. Entonces, claro, al final terminas haciendo una clase. Todo comenzó con el Big Bang y explicando todo. Pero claro, también por eso es necesario cumplir medidas del decálogo como la de que haya periodistas especializados en los temas de los que van a hablar, porque solamente de esa forma también vamos a evitar este tipo de mensajes. ¿Qué ocurre? Que son mensajes muy catastrofistas que primero sirven de munición para el sector que va contra la ciencia climática, porque claro, ya tiene una pelota para decir: mira, aquí te equivocaste, toma, y aquí también te equivocaste. Es como que es que la ciencia no estaba diciendo eso, deja de lanzarme pelotas. Nosotros no dijimos eso en ningún momento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también sirve para crear duda en la sociedad. Porque, claro, una persona que no sabe del tema, pero que tampoco niega la crisis climática, de repente se encuentra que el Ártico se va a quedar libre de hielo en 2018 y dice: ostras, es que están diciendo que el Ártico se va a quedar libre de hielo en 2018, o que la corriente atlántica se va a parar en la década de 2030, que no se va a parar la corriente atlántica en la década de 2030, porque Rahmstorf, que es el científico del que ha salido toda esta polémica, no ha dicho eso. Ha dicho que una parte
donde se produce la convección de la corriente atlántica, que tiene dos partes, puede colapsar antes de lo que se creía y que sí que es posible que sea dentro de unas décadas. Pero él te pone como un estado del clima, un estado de, mejor dicho, un estado de cómo está esta ciencia ahora mismo. Y eso habla de una parte de la corriente atlántica, no habla de la corriente atlántica entera. Y ni mucho menos dice que vamos camino de una glaciación, como también se ha dicho por ahí, que a lo mejor la persona que no lo dijo, pero a lo mejor quien lo transcribió no lo entendió, y luego ¿qué pasa? Que la gente está entendiendo una cosa que realmente no hay una fuente que lo soporte como tal, no hay evidencia científica. Entonces este tipo de mensajes también son muy peligrosos, porque no son correctos, son muy catastrofistas y ponen un escenario que con alta probabilidad no se va a cumplir, y si centramos el foco ahí, estamos perdiendo de nuestro enfoque un gran abanico de otros escenarios que pueden ocurrir. ¿Que la corriente atlántica puede colapsar? Claro que puede colapsar, ahora no, pero igual dentro de 300 años sí puede colapsar, ¿no? Veremos a ver. Pero, jolín, intentemos que eso no ocurra, ¿no? No empecemos diciendo que esto ya es irreversible, porque es verdad que sí que hay cosas que son irreversibles, como la subida del nivel del mar, pero claro, el tema es, ¿qué preferimos? ¿Que suba unos centímetros el nivel del mar o que suba unos metros? Unos centímetros, imagino, ¿no? Ahí está el tema. Esa es la clave de cómo comunicar estas cosas, pero claro, es muy complicado. Necesitamos tiempo, necesitamos medios en el sentido también audiovisuales, porque no es lo mismo contar esto con un micrófono que tener aquí un vídeo, tener tiempo, gente que nos está escuchando, poder explicar con detalle lo que pasa, y esto es algo que no necesita el otro sector, tanto, digamos, más catastrofista, digamos, ¿no?, como el sector que niega la ciencia, porque claro, ellos lanzan un mensaje y ahora ponte tú a desmentir, eso cuesta muchísimo más, pero también cuesta desmentir mensajes que no están fundamentados en la ciencia al final. Ya nos decía Carl Sagan que, claro, este populismo, digamos que las posiciones anticientíficas vienen de tratar de reacción, como una reacción ante los problemas complejos. Es decir, este es un problema muy complejo, probablemente el mayor desafío al que se ha enfrentado la humanidad en su conjunto. Entonces, claro, las soluciones, el problema es muy complejo, es complejo explicarlo y las soluciones son complejas, no solamente de establecer, sino luego de articular y hacer viables. Entonces requieren grandes compromisos y grandes consensos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que es necesario trabajar en la comunicación de todo esto, en la comunicación de las soluciones y la comunicación de la complejidad del problema. ¿Qué es lo que sucede si los medios de comunicación no hacen su trabajo en este sentido y no explican con todos los recursos que ahora tenemos, escenografía virtual, realidad aumentada, realidad expandida, que se está utilizando de una manera ornamental cuando realmente, si tuviéramos unas redacciones robustas con científicos, con periodistas especializados y con suficiente inversión, podríamos hacer una comunicación muchísimo más clara, que explicara la complejidad de una manera sencilla, que es algo que hacéis muy bien los divulgadores. Entonces, nos falta esa comunicación de calidad por parte de los medios y hace falta un compromiso de todos los medios, sobre todo por parte de los medios públicos, porque uno de los principales problemas, nos lo está diciendo los sucesivos informes de los estudios, el estudio transnacional, Digital News Reports, de Reuters, nos dice sistemáticamente todos los años cómo cada vez más la ciudadanía se informa a través de las redes sociales y cada vez evita más las noticias. Es decir, es que esto es muy grave, ¿eh? Evitar la información hecha por periodistas, informarte a través de las redes sociales y, es más, cada vez desconfiar más de los medios tradicionales. Esta desconfianza de los medios tradicionales tampoco es una cuestión que haya surgido espontáneamente, es una erosión también sistemática
y con intencionalidad. Es decir, si yo desacredito los medios y hago robusto mi mensaje simplista en las redes sociales, ahí voy ganando en la campaña, en la batalla de la desinformación. Entonces, claro, una sociedad desinformada es una sociedad más fácilmente manipulable. Quizás así podamos entender en parte, porque es un problema complejo y encontramos una pluricausalidad, pero esto nos puede ayudar a entender, por ejemplo, esos 800.000 votos a un partido de extrema derecha que ha hecho su campaña en las redes sociales y que no propone absolutamente ninguna medida para la gobernanza, salvo castigar, sancionar, penalizar, discurso de odio, insultar, y eso ha convencido a 800.000 personas. Es como para estar perplejos y preocupados. Una cosa que estamos pidiendo a las redes sociales es que nos ayuden en la divulgación de estos temas, porque hace unos meses estuve participando en una campaña para Naciones Unidas junto con TikTok y una agencia que se llama Purpose para luchar contra la desinformación en esa red social, en TikTok. Y nos daban como algunos seminarios mostrándonos algunos trucos con los que los vídeos se harían más virales en TikTok o cómo garantizar que el contenido que haces iba a tener más o menos éxito. Y claro, yo siempre decía, ya, pero es que esto que nos estáis diciendo no cuadra con la comunicación climática, porque yo no puedo hacer un vídeo cada día. Claro. No puedo hacer un vídeo cada día si quiero que tenga rigurosidad, si quiero decir las cosas bien, porque es que incluso quienes hablamos de este tema todos los días podemos cometer fallos. De hecho, releyendo cosas sobre la corriente atlántica, me he dado cuenta de que yo estaba malinterpretando algunas cosas y digo, ostras, no, pues imagínate si hago este vídeo en cuanto sale el tema, ¿no? Y no me pongo otra vez a repasar, hago llamadas a mis profesores, oye, esto era así, esto tal, esto... Y es que, claro, es un tema súper complejo. Necesitamos tiempo para hacerlo. Luego que nuestras explicaciones no son sencillas, pero es que además a la hora de contar las cosas, quienes hablamos de crisis climática tenemos que tener en cuenta hasta el orden en el que decimos las cosas. Por ejemplo, el caso de... pues ahora mismo no se me ocurre nada, pero, por ejemplo, ¿este huracán está siendo así por el cambio climático? Pues a lo mejor no lo sabes, ¿no? Pero si tú dices al principio no, la gente se queda con no. Los huracanes no tienen relación con el cambio climático, ¿no? Pero si tú dices el cambio climático puede hacer más intensos los huracanes porque ta. De todas maneras, necesitamos ver concretamente si este está siendo tan potente como consecuencia del calentamiento global o no. Entonces estás diciendo exactamente lo mismo, pero al haber estructurado la frase de otra manera, lo que entiende la otra persona es completamente diferente. Entonces, si tenemos que tener en cuenta hasta eso, nuestro contenido requiere un trabajo brutal. Claro. Entonces, nuestro contenido nunca va a tener éxito si no tenemos un apoyo por detrás. Claro. Pero, sí. A ver, tenemos en este país 18 servicios públicos de radiodifusión, ¿vale? 17 comunidades autónomas que tienen una radiotelevisión autonómica y la radiotelevisión pública española que tiene varios canales de televisión y uno de radio, ¿vale? Y bueno, varias emisoras de radio, perdón. Entonces, ¿qué mejor información de servicio público que trabajar contenidos que realmente son relevantes para la ciudadanía? O sea, cuando surgió el negacionismo tan radical en la época de la pandemia, ¿se explicó suficientemente la zoonosis? ¿Se explicó suficientemente esta tecnología que llamamos el ARN mensajero? Es que quizás deberíamos haber invertido más esfuerzo en contar cómo funciona la ciencia, cómo funciona eso que nosotros estamos utilizando cada día, que es la tecnología médica, la tecnología aplicada a cualquier herramienta que estamos utilizando, como esto. Es decir, cómo funciona el mundo. ¿Qué mayor servicio público podemos hacer a la ciudadanía? Sinceramente, ahora con toda la polémica que se ha desatado en relación con la AMOC, ¿vale? Con esta publicación
de Rostrom. Este es un investigador de Potsdam, ¿vale? Del Instituto para la Investigación de los Impactos del Cambio Climático de Potsdam, en Alemania. ¿Por qué no se envía un equipo, un reportero, con hacerle realmente una entrevista en profundidad y que este hombre explique para toda la ciudadanía en España exactamente cuáles son las claves de su estudio, qué datos ha conseguido, en qué cambia, qué aporta sobre nuevo, esos modelos de los que está hablando, qué nos dicen? Vamos a ver, tenemos medios. ¿Para qué están los medios públicos de radiodifusión? Yo no entiendo una información de mayor servicio público y evitaríamos o combatiríamos con datos toda esta oleada de desinformación que está surgiendo en torno a este tema. No sé tú cómo lo ves. Es que, claro, yo estoy pensando en las redes sociales y fíjate que todo esto ha surgido desde las redes sociales. Es que parece que no. A veces tratamos a las redes sociales como si eso, pero como muy bien has dicho, mucha gente se informa a través de las redes sociales, como decía Digital News Report de Reuters, ¿no? Y esto precisamente ha sido lo que ha saltado a otros medios, pero incluso con eso necesitamos que las redes favorezcan este tipo de contenidos, o sea, que ayuden, por ejemplo, a que el contenido que vaya a generar los canales de televisión y radio convencionales se puedan ver con muchísima más facilidad, como que alimenten que puedas consumir esa noticia, porque si la esconden, porque dice, esto no le interesa a la gente, pues poco vas a hacer. E igualmente, si favorecen lo que se está favoreciendo ahora, sobre todo, por ejemplo, en TikTok, que a mí me parece hasta que empezó a cambiar Twitter, ¿no? Pero TikTok a mí me parecía la red más hostil, con diferencia, porque ese vídeo empezaba a recomendarse dentro de los círculos negacionistas. Entonces, todos los comentarios que iba recibiendo eran negativos, eran, pues yo creo que tal, pero ¿cómo que tú crees que tal? ¿No? Sí, más CO2, esto es bueno para las plantas, pero entonces, claro, y además, claro, como que sientan cátedra con sus mensajes, en fin. Entonces, claro, en este sentido tenemos que pedir a las redes sociales que ayuden a promocionar contenido de calidad, que no estoy diciendo que el mío sea contenido de calidad, pero, por ejemplo, que se vaya un periodista hasta donde esté ahora Rahmstorf y le entreviste, pues esa pieza, ¿no? A ver qué dice directamente Rahmstorf de este tema, ¿no? Pues eso merece muchísima más difusión por parte de las redes sociales y que dejen de alimentar que estos contenidos se muevan dentro de círculos en los que solamente se despierta odio. Creo que hay algo fundamental en lo que estáis señalando, que es que más allá de las cuestiones puntuales que puedan ser problemas, hay como una contradicción de base entre la manera en la que funciona la comunicación que estamos acostumbradas a consumir en nuestro día a día y lo que requiere una buena comunicación de temas de clima, ¿no? Los medios y redes en los que nos movemos habitualmente se mueven por la urgencia, por el clic fácil, por la simplificación y por esas burbujas cerradas de acceso a lo que ya estás buscando, ¿no? y no a descubrir algo nuevo. Antes de ir a las preguntas, darle nosotras también la vuelta a la revista y ponerla por el lado luminoso, siguiendo por el hilo del que estabais tirando, hablemos también de las buenas prácticas que pueden permitirnos, aún en un ecosistema como en este caso de los medios, hacer las cosas de otra manera. Ya vais diciendo algunas, ¿no? Hablabais de poner medios y recursos, por supuesto, el papel de los medios públicos. Mencionabais un decálogo que tiene unas cuantas ideas más. Sí, el decálogo es una iniciativa que surge en el año 2018. Justamente en ese momento, con el grupo de investigación MDCS y ECODES, habíamos estado haciendo un trabajo también para la Fundación Alternativas. Hay un informe que se llama
la comunicación y sostenibilidad del cambio climático en los medios, que es del año 2018. Entonces, después de hacer un informe donde recogíamos pues, los resultados de la investigación sobre cómo se comunica el medio ambiente y sobre todo la crisis climática, a través de distintos proyectos de investigación, hacíamos una especie de repaso, ¿no?, del estado del arte y extraíamos una serie de conclusiones que fueron, digamos, puestas en común. ECODES, la Fundación Ecología y Desarrollo, lo que hizo fue en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid reunir a periodistas, a agencias, a asociaciones profesionales de periodismo y poner sobre la mesa todas esas conclusiones y decir, bueno, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para mejorar la comunicación? Y así surge el primer decálogo, que en el año 2022 se ha renovado. Entonces, ¿cómo se renueva el decálogo? Pues se utiliza un procedimiento que utilizamos las ciencias sociales, ¿no? Hay unas técnicas estructurales, vamos así, de corte cualitativo, que, bueno, en este caso, mediante la organización de una jornada, un Phillips 66. Phillips 66 reunimos, en este caso, 7 grupos de trabajo, en realidad el de periodistas estaba desdoblado, con expertos que eran de distintas disciplinas. Eran unos periodistas, 2 grupos de periodistas, un grupo de científicos, donde estaban diferentes disciplinas sociales y físicas. Había un grupo para el análisis estudio de la gobernanza, había otro grupo de organizaciones sociales, había otro grupo de educadores ambientales. Los pusimos a trabajar respondiendo a las mismas preguntas y para ver cómo podíamos mejorar la comunicación. Se reunieron 50 expertos, obtuvimos datos, analizamos y luego hicimos una segunda revisión, en este caso online, donde volvieron a participar 30 científicos, investigadores de ciencias sociales, físicos. Bueno, a partir de ahí se hizo la redacción del decálogo. Entonces, es un procedimiento de ciencias sociales, desde las ciencias sociales, para ver cómo comunicar, en este caso, algo tan complejo como la crisis climática. El resultado son 12 puntos, está publicado en la web de ECODES, está publicado en la web del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, y lo que nos dice el decálogo no es un único decálogo, hay otros muchos decálogos, por ejemplo, sobre cómo comunicar en redes sociales o sobre cómo comunicar con una perspectiva de salud o desde el marco de la salud. Es decir, hay muchos decálogos que lo que trabajan es en la mejora de la comunicación y son lo que llamamos códigos éticos de tercera generación. Es decir, para que los medios se adhieran como unos principios o recomendaciones. Entonces, claro, ¿qué nos dice el decálogo? Pues nos dice que es muy importante explicar con detalle las causas, que es muy importante comunicar los impactos, pero las dimensiones sociales de los impactos. Pues, por ejemplo, las dimensiones económicas. Hemos pagado carísimo el aceite de oliva porque hemos tenido unos años de sequía severa, con gran reducción. Comunicar las soluciones, comunicar cómo es el camino, cuál es el destino, cuál es la ruta, esa transición ecológica, dónde nos lleva, por qué vamos a vivir mejor, qué nos va a reportar este camino que tenemos que transitar juntos. Dar buenos ejemplos de iniciativas que ya están en marcha, que está funcionando muy bien. Buenas noticias, ¿vale?, que son inspiradoras o prácticas inspiradoras. Es decir, hay una serie de recomendaciones sustentadas, fundamentadas en largas horas de discusión, concretamente en 18 horas de discusiones de distintos expertos que, digamos, pues nos ponen en la pista de cómo, de una manera transversal, tanto para medios como para instituciones, organizaciones o redes sociales, podíamos mejorar la comunicación. Es que muchas veces falta ver esa dimensión económica, por ejemplo, que hablabas de lo caro que nos está saliendo el aceite de oliva, pero también que se lo digan a las personas de una conocida marca de cava que se han tenido que ir al ERTE porque no había suficiente producción para generar esa famosa bebida durante este año, ¿no? Y en ese sentido, a mí me faltaba ver programas en los que se mostrasen acciones que se estaban llevando a cabo ya, no ya a nivel tecnológico, porque muchas veces cuando hablamos de soluciones nos centramos muchísimo en la energía, que sí, que es un pilar fundamental de la transición ecológica, pero la transición ecológica es muchísimo más que transición energética. Claro. Y cuando hablas con muchas personas parece que solamente piensan en la dimensión energética, no se paran a pensar como, por ejemplo, una buena relación social con tus vecinos
puede incluso llegar a salvarte la vida, como nos explicó Cois en un capítulo de Estamos muy verdes, o acciones que son mucho más baratas y que está llevando a cabo la ciudadanía. Entonces eso faltaba por ver, y yo creo que cada vez somos más programas o más iniciativas que visibilizamos este tipo de acciones, y yo creo que es un buen camino. En primer lugar, porque también para la gente que lo ve, ostras, ¿no? Es como un respiro así de esperanza, de decir, se están haciendo cosas. O sea, podríamos estar muchísimo peor, podríamos no tener a nadie impulsando iniciativas. Se pueden hacer más cosas. A nivel individual podemos hacer cosas también, sobre todo si nos sumamos a más personas, pero incluso nuestra acción puede inspirar a otras muchas personas, como el caso de una mujer que se llama Manuela, que ha generado una auténtica revolución en Orcasitas. Y es fundamental visibilizar esas acciones y poner esa visión positiva. También, claro, cuando hablamos de visión positiva, cuando decimos hay que hablar en positivo, claro, te dicen, pero ¿cómo vas a hablar en positivo de la situación a la que vamos? ¿No? Y dices, claro, no, vamos a un calentamiento tal, no, pero no es eso el poner el punto positivo en la situación en la que estamos o a la que vamos con las catástrofes, porque al final lo que está pasando es una catástrofe, ¿no? O sea, es así. Pero claro, cuando hablamos de cuáles son las medidas que podemos tomar, el verlo desde el lado positivo. No tienes coche, pero mira, ahora en vez de tardar 20 minutos en ir al trabajo, tardas 40, aquellas personas que se lo puedan permitir, claro, porque hay otras personas que si no van en coche tardan 2 horas en ir en transporte público o ni siquiera tienen oportunidad, pero bueno, o sea, me estáis entendiendo el ejemplo que estoy poniendo. Vas a ir en coche y mira, no vas a tener tráfico. Cuando llegues no vas a tener que pensar dónde aparcar. Vas a tener tiempo para organizar toda tu semana, leerte todos estos libros que estás pensando leer, en escuchar un montón de podcasts, en escuchar toda la música que estás esperando escuchar. Entonces, tenemos que comunicar desde esa perspectiva, mostrando lo que ganamos, no lo que estamos perdiendo, porque realmente hay cuestiones en las que la balanza se inclina mucho más en lo que terminas ganando y no en una pérdida. Yo creo también que, vivimos muy en esta sociedad occidental. Primero tenemos poco tiempo para pensar. Entonces, a mí hay algo que me preocupa mucho y es ese hábito compulsivo de en cuanto tenemos un momento, y lo observo sobre todo en los jóvenes. Claro, yo soy profesora, estoy con estudiantes que tienen aproximadamente entre 20, bueno, son más mayores, normalmente 22 años, ¿no? Pero observo también a mis hijos y veo que algo que han hecho las redes sociales es captar todo el poco espacio que tenemos de tiempo libre. En cuanto tenemos un poco de tiempo, compulsivamente vamos a ver qué tenemos en el móvil. Y esto está diseñado, hay una película o un documental muy bueno que se llama El Gran Dilema, ¿no? Que va sobre cómo se construye, es un documental, cómo se construyen cómo se desarrollaron estas tecnologías ideadas por ingenieros, antropólogos, psicólogos para captar constantemente nuestra atención. Entonces, claro, es necesario tiempo para pensar, y para pensar no solamente que el mundo es esto que conocemos, sino que hay otras visiones de la realidad, hay otras cosmovisiones que no tienen que ver con nuestra manera de entender el mundo. Entonces, hay otras culturas, otros lugares que afrontan la vida de una manera muy distinta. Y justamente estamos en el teatro del barrio. Algo que necesitamos es crear conexión en los barrios. Es decir, que para construir esa palabra que es la resiliencia, somos seres sociales, lo tenemos que hacer entre nosotros. Tenemos que cooperar entre nosotros, no solamente para favorecer la adaptación, sino también la mitigación, para ejercer nuestros derechos, para abrir espacios para la reflexión, porque no hay nada que nos condicione más que las infraestructuras que tenemos. Y eso son decisiones de alto nivel, donde nosotros podemos influir, pero tenemos que tener círculos donde nos apoyemos para poder transferir esa influencia. Justo hablábamos de eso antes de venir,
que muchas veces pensamos que no se pueden hacer las cosas de otro modo, que esto es así y ya está, y que la única solución es, bueno, pues o el colapso absoluto o el continuar como hasta ahora. Y no nos paramos a pensar que hay otras culturas que no se comportan como nos comportamos nosotros o que no consideran el bienestar lo que estamos considerando nosotros. Y ahí están esas culturas, ¿no? Ahí están y viven, y viven bien, ¿no? También. Culturas mucho más sabias que no han hecho algo que hemos hecho la cultura occidental, pero claro, que no lo hemos hecho intencionadamente como individuos. Es decir, ha habido, bueno, el sistema hegemónico económico que tenemos se basa en la explotación de los recursos. Luego ha separado al hombre de la naturaleza, haciéndonos pensar que somos algo distinto cuando en realidad somos naturaleza, no comemos dinero, comemos alimentos, bebemos agua limpia, somos, como dice Yayo Herrero, seres ecodependientes. Y sin embargo, la visión hegemónica nos hace ver que el medio ambiente es algo para ser explotado. ¿Vale? Es decir, tenemos que explotar los recursos naturales y el beneficio económico es un fin último, no es un beneficio para que las personas puedan vivir, sino que es como el fin último, digamos, el fin y el ideal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto merece una reflexión, porque o llegamos a una situación de equilibrio, o no habrá economía, o no tendremos salud. Entonces, las palancas de la economía y la palanca de la salud son muy potentes a la hora de comunicar temas de crisis climática. Es muy importante contar eso, cómo nos afecta la salud, cómo afecta a nuestra salud física, mental y a nuestra economía. Y también yo añadiría que imaginar futuros utópicos. Hace unas semanas estaba también en una mesa redonda y compartí una conversación muy interesante con Odil Rodríguez de la Fuente y estábamos hablando y de repente alguien del público nos dijo, pero es que eso que estáis imaginando es muy utópico. Y claro, y nosotras contestamos, bueno, hace 100 años alguien imaginó que todos podríamos tener luz en nuestras casas. Hace 50 años alguien imaginó que todos podríamos tener un ordenador en nuestras casas. Aquello era utópico en aquel momento y mirad dónde estamos ahora. Y si no somos capaces de imaginar futuros utópicos, tampoco vamos a ser capaces de trazar los caminos que nos lleven hacia ellos. Entonces, bueno, pues pensemos los futuros más utópicos posibles, ¿no? Pues yo creo que esta invitación a la imaginación y a conectarnos de otra manera es el momento perfecto para abrir la conversación. ¿Tenéis ya pensadas las preguntas? A ver quién se lanza. ¿Sí, eso? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestras opiniones y por las conversaciones, porque, vamos, a mí me parece muy interesante. Yo estoy obsesionada con este tema de los bulos y de los negacionistas. Probablemente estoy monotemática. Llevo desde la pandemia bastante monotemática con este tema. Leo todo lo que puedo leer, pero y a pesar de que en vuestras intervenciones habéis dado algunas pistas y recomendaciones sobre ¿qué se puede hacer? A mí no sé si es que estoy siendo muy negativa, pero ¿hay alguna esperanza de poder frenar esto? No digo de acabar con ello, pero de frenarlo de manera, digamos, bastante rápido y evidente, porque el temor que tengo es que vayamos a... O sea, Donald Trump puede volver a ganar las elecciones. Un señor que durante la pandemia recomendó que se bebiera lejía, que ignoraba absolutamente las recomendaciones del equipo científico que tenía. En España no llegamos a este nivel, pero sí que hubo influencers como Miguel Bosé, por llamarlo de alguna manera, bueno, pero que dice que tiene mucho tirón, o Victoria Abril, que dijeron verdaderas barbaridades, antivacunas, anticientíficos. Y no sé, mi pregunta es eso, o sea, ¿hay alguna esperanza de que se pueda hacer algo? ¿Se debería legislar más sobre este tema? Porque parece evidente que desde luego hay un interés político muy concreto desde pues posiciones de muy extrema derecha, una extrema derecha planetaria, en que esta es una manera de desestabilizar nuestras sociedades. Yo creo que hay un trabajo que podemos hacer
a ver, que vaya a desaparecer, dudo muchísimo que vaya a desaparecer. Siempre va a quedar un cierto porcentaje, pero, por ejemplo, en España tenemos la enorme suerte de que ese porcentaje es residual, aunque en las redes sociales parece que es muchísimo más, pero en realidad es residual. Pero es que incluso en el caso concreto de la negación de la crisis climática, también es residual incluso entre la extrema derecha, ¿no? Creo que ronda un 10%. Los que realmente son negacionistas de la crisis climática. Sí, ¿no? bueno, hay diversos estudios, pero bien es verdad que también en la extrema derecha hay un mayor nivel, pero por ejemplo tengo aquí las notas de una encuesta hecha, a 3.000 personas de distintos países y también hay una encuesta hecha en España. Los estudios del Grupo SEPA y de Pablo Meira también nos permiten ver la evolución del arco. Es verdad que también entre los votantes de Vox es minoritario, creo que son 2 de cada 10, pero esto ya es un 20%, ¿eh? Bueno, 2 de cada 10. Entre los votantes de la socialdemocracia, pues esto cae, ¿no? Y a medida que nos vamos alejando hacia un espectro más de izquierdas, pues es verdad que los niveles de negacionismo son menores, pero no son inexistentes, pero es verdad que son más prevalentes en la extrema derecha. El corte ideológico, ¿vale? La ideología es un elemento, es una variable sociodemográfica que es muy influyente a la hora de tomar un posicionamiento negacionista en relación con la crisis climática. Y a nivel de qué podemos hacer, yo últimamente lo estoy diciendo muchísimo. La ISA de hace 5 años era defensora de que eran mensajes minoritarios y como tal, pues que no debíamos prestarles atención. La ISA de ahora no opina así. Creo que si hacemos como que no existen, se termina haciendo mucho más grande. Y nos ha pasado, por ejemplo, con el caso de las estelas de los aviones. El tema es que sabéis qué teoría es, ¿no? Hay personas que están convencidas de que realmente las estelas que dejan detrás de sí los aviones son una especie de sustancia que lanza no sé muy bien quién con el fin de no sé muy bien cuál. Pero al final claro, es que al final en función de a quién leas dice unas cosas u otras. Y al final esa estela es una nube que genera el avión al lanzar el vapor de agua desde los motores. Y hay condiciones en las que eso se forma y condiciones en las que no. Bueno, no hacíamos mucho caso a esa teoría. ¿Y qué ocurrió? Que fue ganando peso, ganando peso, ganando peso, y no solamente es que hubiese un sector que realmente creía en ello como a un nivel muy alto, sino que estaba generando la duda en otro sector de la población que realmente, claro, o sea, tú miras al cielo, tú ves que a veces los aviones dejan unas líneas y otras veces no, y no sabes por qué, claro, porque tú no sabes física de la atmósfera, entonces no tienes por qué saberlo. Y como no estábamos explicando qué era eso, al final cada vez más y más y más gente estaba teniendo esa duda. Entonces yo creo que en este sentido los divulgadores tenemos un papel fundamental, pero no solamente los divulgadores, las agencias dedicadas a este tipo de cuestiones. La Agencia Estatal de Meteorología, por ejemplo, está haciendo una labor fundamental con esto y muy, muy, muy buena, explicando esto cada 2x3, contándolo, repitiendo, anticipándote a los bulos que van a venir. Os voy a decir uno de los bulos que va a venir en cuanto empiece a hacer un poquito de calor. Va a aparecer una portada de hace unas décadas, en el 59 creo que es, en el que dice 50 grados en algún lugar de La Mancha. Eso lo vais a ver dentro de unas semanas segurísimo. Y 50 grados no se ha registrado en ningún lugar de La Mancha nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que quienes sabemos de este tema podemos anticiparnos y de esa forma, claro, ya os estoy diciendo, va a aparecer esa portada, pero es que esto no se ha registrado nunca. Y vosotros ya sabéis que esa portada no es cierta. Pero si te la encuentras por primera vez y no sabes del tema, te la puedes creer, claro. Entonces, en este sentido, claro, lo que está haciendo agencias como EMET es fundamental. Que agencias como la Organización Mundial de la Salud también, que hagan divulgación, es también fundamental. Porque, aunque haya un sector que no nos vaya a creer,
para la mayor parte de la sociedad seguimos siendo las figuras de autoridad en esos temas y no podemos perder esa posición en la que estamos. No podemos hacer que por nuestro silencio o por no explicar las cosas perdamos la credibilidad que en este momento sí tenemos por parte de la sociedad. Sí, yo, si me lo permitís, solamente responder brevemente. Sí, se va a regular, o sea, hay una regulación. Claro, esto amenaza a la democracia, estos negacionismos, no hay nada más que ver el asalto al Capitolio. Quiero decir, ahí hay un negacionismo político y un planteamiento conspiranoico por parte de Donald Trump, digamos que fue difundido a través de las redes sociales, en concreto a través de Twitter. Donald Trump, como buen populista, no quería periodistas. Quiero decir, cuando un político no quiere periodistas, cuidado, ¿eh? O sea, en esto nos lo tenemos que hacer mirar, porque claro, los periodistas son los que fiscalizan en nombre de la opinión pública la acción de los periodistas. Entonces, claro, digamos, la práctica profesional de los periodistas y de los medios de comunicación tienen una responsabilidad editorial. En las redes, Placebo o cualquier otro puede decir lo que quiera. Y la red pone su plataforma, pero no se hace responsable absolutamente de nada. Solamente si publicas unas tetas en Instagram, pues te censuran y te ponen los píxeles y estas cosas. Pero luego dices barbaridades o amenazas y, sin embargo, ahí no hay censura. Entonces, claro que se va a regular. Yo creo que la Unión Europea está muy preocupada o está preocupada. Veremos a ver ahora en esta Unión Europea, donde, digamos, la extrema derecha pues tiene un peso mayor del que tenía, hasta qué punto esa regulación llega o tarda en llegar. Hemos cometido un error, a mi modo de ver, a escala planetaria, y es dejar al libre mercado de las tecnológicas unas redes sociales sin haber hecho ningún experimento previo, sin haber hecho ningún estudio previo sobre el impacto en los jóvenes, sobre el impacto en la opinión pública, sobre el impacto en la difusión de bulos. Esto se ha lanzado en un sistema económico de libre mercado y han hecho lo que han querido con una regulación extraordinariamente laxa, y ahora tenemos las consecuencias. Es decir, parece mentira que como sociedad a escala global todos los gobiernos hayan hecho, a mi modo de ver, una dejación de funciones no regulando. Ahora parece que con la IA se están controlando más. Tenemos una norma europea que regula la IA. Bueno, algo es algo, ¿vale? No sabemos qué está por venir, pero por lo menos ya hay una hay una norma o una norma marco que, digamos, trata de proteger de los malos usos de la IA. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Como veo varias manos levantadas, voy a recoger 3 seguidas y hacemos esto así de hacer un combo de preguntas, porque si no, no nos va a dar tiempo. Buenas tardes, muchas gracias por haberme hecho pasar una tarde tan agradable como estoy pasando y además aprendiendo cosas. Una pregunta ingenua de un ingenuo y luego una preocupación. La pregunta ingenua es, a Placebo, si le hubiesen pedido el DNI y el nombre, claro, la empresa que publicó lo que dijo, ya no habría problema. Y esto no es nuevo. No sé ahora, pero en un tiempo la gente le daba por escribir cartas al director sin ninguna identificación, hasta que no sé si la empresa o alguna ley dijo, para escribir una carta al director puedes poner el seudónimo que quieras, pero quiero tu DNI y tu nombre y tu DNI aquí. Y se acabó el problema. Claro, ahora no se venden periódicos y la gente, si además se tiene que identificar y lo que escribe no llega a nadie, mejor en las redes, que pueden tener miles o millones de seguidores impunemente. Yo creo que hay la tecnología suficiente para que nadie pueda publicar nada que en una plataforma el responsable de lo que se publique no sepa el nombre del que publicó. Creo que tecnológicamente se puede. Y la preocupación, creo que ayer o hoy leí en el periódico, oí en la radio que los iPhone, los nuevos modelos que van a sacar, van a traer ya de serie la aplicación de inteligencia artificial. Si unes que ya tienes en el móvil la inteligencia artificial para escribir lo que te dé la gana y lo unes con las falsedades, que es lo propio ahora mismo, de que ya se da por hecho que lo que dicen es mentira, si además la mentira te la envuelve un texto de inteligencia artificial, pues la que se os viene encima, a mí ya no tanto por la edad, pero la que se os viene encima. A propósito, esto debe ser para que quede grabado. Si queda grabado es porque con el rozarrón que
Si queda grabado soy Arturo C. Cuesta, DNI 1055 22 48, letra D de Dios, la que se nos viene encima. Buenas tardes, gracias a las dos. Yo soy Maribel, soy periodista de Maldita. Para que no lo sepa, es una agencia de verificación contra la desinformación. Y coordino Maldito Clima, que es la sección de Maldita dedicada a clima y medio ambiente. Entonces, podríamos hablar, o sea, yo podría estar horas haciéndoos preguntas y hablando de este tema y debatiendo con vosotras. Quería haceros dos por concretar. Esto de que a mí me llama mucho la atención que convivan dos estadísticas distintas, como son, cuando se pregunta, ¿crees si el cambio climático es verdad? El negacionismo residual, teóricamente, pero después hay un 20% de la población que cree los chemtrails, que esto, además de la estadística que has mencionado, hay una muy reciente de la organización More in Common, no sé si la conocéis, que incide en esto mismo. Es exactamente un 20% a nivel general y luego sí que tiene más prevalencia entre votantes de Vox. Entonces, ¿cómo es posible que el cambio climático el negacionismo del cambio climático sea residual, pero un 20% de la población crea en una teoría como los chemtrails? Yo para esto no tengo respuesta, pero es lo que suelo decir cuando se dice tanto que es residual. Yo creo que no puede ser. O sea, tiene que haber algo mal en cómo se pregunta o en cómo estamos planteando esa cuestión para que haya una discordancia tan grande. Y luego la segunda pregunta, en línea con lo que decía la compañera, es a veces he escuchado también, y estoy de acuerdo a medias, en que el propio cambio climático dentro de unos años va a hacer el papel de desmentir el negacionismo, ¿no? Porque dentro de unos años va a ser tan evidente la subida de temperaturas, las olas de calor, etcétera, que ya nadie va a poder negar lo que es tan evidente. ¿Cuánto tiempo creéis que hace falta? O sea, ¿cuántos años creéis que hacen falta para que de forma efectiva pueda combatir ese negacionismo? O sea, yo sé que ahora hay más olas de calor y hay algunas personas que se dan cuenta porque lo están pasando peor en casa, hay otras que lo ven en la tele, pero hay muchas otras que se ponen el aire acondicionado y no se enteran, o que ven las noticias en la tele y ven cuántas olas de calor hay y al revés y piensan que están exagerando. Entonces, yo realmente no tengo claro o no sé cuánto tiempo hará falta para que de verdad el cambio climático traiga unas temperaturas que hagan a una proporción significativa de la población como para que frene el negacionismo. ¿Cuánto tiempo hace falta para que pase eso? No sé si me he explicado o lo he hecho un poco complejo, pero... Empezamos. Falta una. Uy, espérate, vamos a tener que apuntar, es que se me olvidan, ¿eh? Sí, vale. Sí. Bueno, yo si quieres, era más también por intervención, que colaboro en Climática, he hecho un par de articulillos. Y bueno, contestando a la compañía Maldito Clima, ya estamos viendo cómo los negacionistas se están pasando a decir que ya hay cambio climático, pero hay teorías que dudan de que sea antropogénico. Hace 20 años los republicanos pues decían que no había cambio climático y ahora dicen eso. Y entonces, pues, hay que centrarse también en los retardistas, que son los que dicen, bueno, ya no podemos hacer nada, hay que evitarlo. Y a la otra compañera que ha hablado de lo que se puede hacer para combatir el negacionismo, pues bueno, de vez en cuando hay herramientas como la que publica AEME, que AEME publica AEME Está Clara, que son una especie de infografía con los bulos más conocidos. Y, por ejemplo, si alguien te llega con un WhatsApp o publicación que te dice el premio Nobel de tal dice que no hay emergencia climática, pues tú dices, este artículo que ha escrito un hombre tan guapo como yo en Climática sobre negacionismo en los premios Nobel, y resulta que no ha escrito nada sobre cambio climático y está detrás de un lobby petrolero. Entonces, siempre con respuestas simples a este tipo de personas que dudan porque han visto algo en WhatsApp, es lo mejor que se puede hacer. Se acude a las fuentes oficiales, tú les resumes un poquito y si quieres saber más, pues que amplíe. Y bueno, era más intervención. Y preguntando a la periodista,
¿qué pueden hacer los medios? Porque ya yo veo que hay mucha desinformación, tanto meteorológica como climatológica, porque tienden al catastrofismo. Y ahora después ve, por ejemplo, que el periódico de Cataluña pues está The Trust Project, pero publica cada día noticias sobre Cabañuelas. Entonces, ¿no pueden cambiar ese tipo de códigos éticos para que se ajusten a otros criterios y no puedan publicar esas noticias? O sea, ¿no hay nadie que controle eso? ¿Publica noticias sobre, disculpa? Cabañuelas. Cabañuelas. Métodos pseudocientíficos de predicción, pero vamos, también que dan voz a negacionistas y demás. Yo empiezo por una pregunta de Maribel, cuando hablabas de cuánto tiempo pasará hasta que la gente ya no pueda negar. Es que yo, como tú, no estoy de acuerdo del todo con ese argumento, porque ya estamos viendo cosas que no podríamos explicar sin la influencia del cambio climático y hay personas que lo siguen negando. El típico, yo cuando era pequeño también pasaba mucho calor, yo recuerdo que hacía tal... Y de hecho es que los procesos mentales que se siguen para creer en eso son muy fuertes. Yo recuerdo una vez en Twitter una mujer que dijo que estábamos atravesando una ola de calor y tal, y ella decía que ella recordaba que también en no sé qué año ella había pasado mucho calor en un día que recordaba concretamente. Entonces yo busqué la temperatura que había hecho ese día concreto en el lugar donde decía y le demostré que ese día hizo calor, pero no hizo el calor que estaba pasando ese día en el que estábamos hablando. Que ese dato tenía que estar mal. ¿No? Claro, ¿no? Y tú, claro, yo miraba, porque además era en Madrid y tenemos la suerte de que en Madrid tenemos varias estaciones de AEMET, ¿no? O sea, son además estaciones en las que puedes confiar. Y yo analizaba y yo decía, pero si este día hubo unos 30 grados y ahora mismo estamos a 39. No. Y claro, te dicen que no, que eso no puede ser. Entonces yo creo que eso no lo vamos a poder combatir nunca. De hecho, cuando se alcancen los primeros 50 grados registrados oficialmente en España y sometidos a criterios de verificación que nos digan que efectivamente esos 50 grados son 50 grados y no están mal medidos o puedes confiar plenamente en ellos, volverá a salir la portada de 50 grados en algún lugar de La Mancha para decir que ahí hacía mucho calor. Entonces yo creo que es algo que lo tenemos ya perdido. Bueno, yo voy a tratar de ser un poquito más optimista. A ver, gracias Arturo gracias a los tres, a Arturo, a Maribel y a, discúlpame, ¿ya? Enrique, por vuestras preguntas. Comienzo por Arturo. Creo que lleva razón en todo lo que dices en relación con el anonimato. Por eso tenemos que tener tan claro que las redes son redes, las redes sociales se supone o nacieron para ponernos en contacto a los unos con los otros y que la sociabilidad del mundo real pasara al mundo virtual, pero se han convertido en algo bastante distinto, ¿no? Se han convertido en una máquina fundamentalmente de desinformación y de hacer dinero en base a la economía de nuestra atención y a la vigilancia, es decir, porque tienen todos nuestros datos, chupan nuestros datos y con eso hacen pingües negocios. Y si no, que se lo pregunten al señor Zuckerberg y bueno, la demanda que tuvo Facebook, bueno, os acordáis, el caso del Brexit. Bien, esta es una historia que conviene tener presente. Si no fueran anónimos, los mensajes en las redes sociales, si tuvieran que tener nombres y apellidos, si placebo fuera un señor o una señora que da la cara y que dice quién es, igual que yo digo quién soy, dónde trabajo en la Facultad de Ciencias de la Información, a qué me dedico, dónde investigo, mi correo, dónde se me puede encontrar. Si tuviera que hacerlo, probablemente no diría las cosas que dicen y amenazaría con la misma impunidad. Pero vamos a dar un paso más allá. Si estas personas que están negando que exista cambio climático o negando que tenga un origen antropogénico o negando los impactos y la severidad de los impactos o negando la eficacia y de las soluciones o desacreditando a aquellos que ejercen como correa de transmisión de todo este conocimiento, si esas personas tuvieran que firmarlo y asumir alguna responsabilidad por difamar o por las consecuencias que tiene la difusión de esto, probablemente no lo harían.
Es decir, que firmen, si están convencidos de ello, que lo firmen, que hagan un manifiesto y firmen esto es mentira y que vayan a juicio, es decir, y que se demuestre con pruebas. Confiamos en la justicia, ¿no? Es decir, que esto cambiaría mucho si esto tuviera consecuencias y se exigiéramos responsabilidades. Por supuesto, eso no va a suceder y tampoco sería lo aconsejable, porque dejamos o ponemos la libertad de expresión por encima de todas las cosas. Pero una amenaza no es libertad de expresión. Hubo una denuncia, ¿no? Además, que llegó de los chemtrails, ¿no? Y se archivó nada más. Claro. Sí. Claro, es decir, se archivó porque cualquiera puede difamar o ir en... Es decir, como si el trabajo de la ciencia o el conocimiento de la ciencia, cualquiera que pasa por la calle pudiera opinar. No, la ciencia la hacen los científicos y para cuestionar el conocimiento científico y someterlo a prueba tienes que utilizar un procedimiento científico y ser científico en ese área del conocimiento. En cuanto a... disculpa, Arturo, no me había quedado con tu inquietud. Decías... el tema de la inteligencia artificial. Pues verdaderamente, claro, tenemos una regulación que probablemente haya que actualizar. Ahora mismo ya la inteligencia artificial llega a unos niveles que, claro, si ya la tenemos en el móvil, tú puedes decirle, ya hay una herramienta que te permite speech to video, es decir, puedes decirle lo que quieres que te cree como vídeo, como una imagen, y hacerlo directamente. O sea, esto evidentemente tiene bueno, pues unos riesgos que no podemos dejar de mirar en cuanto al riesgo de desinformación. Maribel, preguntabas si el negacionismo es residual, ¿cómo es posible que tanta población crea en los chemtrails? Esto se investiga desde la disciplina de la psicología, es decir, ¿por qué hay personas, por ejemplo, que ante el volcán de La Palma estaban diciendo que no, que eso había sido provocado, que había un complot, ¿vale?, con una serie de cristales, espejos y no sé qué más para provocar la erupción del volcán de La Palma? Cuando lees esto dices, pero bueno, o sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Vives en La Palma, ves el volcán, te tienen que mover de tu casa porque te arrolla la lava y hay mensajes, ¿no?, negacionistas. Hay un perfil de población que prefiere creer. ¿Vale? Creer en los complots, creer en algo que no es cierto porque es una opción para ellos. Hay que investigar exactamente qué perfiles, qué está sucediendo ahí, por qué se produce este fenómeno. Y luego, ¿el negacionismo en España es residual? Sí. ¿No es mayoritario? Sí. ¿Pero ha crecido? Sí. ¿Han crecido los discursos del odio? Sí. Y vemos que nos está inundando una corriente que viene de los países anglosajones. En el año 2011, un investigador, James Painter, hizo una publicación que se llama Polars Apart, para ver cómo el negacionismo del clima era una cuestión de los países anglosajones. No pasaba en Brasil, no pasaba en España, no pasaba en el arco mediterráneo. Pero claro, es que esa estrategia que en ese momento, esa polarización, es el uso de la ciencia para tomar una posición ideológica, arranca en Estados Unidos. Todas las industrias de los combustibles fósiles es ahí donde empiezan a desplegar sus estrategias negacionistas. Esto estaba también en Gran Bretaña, pero no había llegado aún al arco mediterráneo. Pero con la expansión del populismo, de la ultraderecha, estos movimientos han llegado a Brasil, han llegado a Italia, han llegado a España y ahora también han llegado a Portugal. Entonces, es verdad que hay un efecto de contagio, son movimientos internacionales y encontramos un incremento. ¿Hasta dónde van a llegar? Pues es algo que no podemos saber, pero sí va a depender de las decisiones que tomemos para combatir la desinformación y para fortalecer la democracia, porque no nos olvidemos que esto está poniendo en juego y amenazando la calidad de nuestra democracia. Tenemos entonces, bueno, cada vez más temperatura, pero ¿qué pasa? Que aunque se incremente la temperatura, pues va a haber gente que aunque no pueda salir de casa, bueno, pues va a pensar que, bueno, pues va a querer creer, ¿no?, otras cosas. Ahí tiene que estar el lenguaje y la comunicación de la ciencia para decir exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo ahí. Y luego, por último, el retardismo, ¿vale? El negacionismo tiene muchos niveles. Hay negacionistas ultra súper convencidos y hay otros que son más
tienen más dudas. Pero también hay muchos tipos, el político, el científico, el histórico, de la misma manera que, claro, se pueden negar los impactos. Ya no se niegan prácticamente, no se está negando que el cambio climático brusco que vivimos existe, pero sí se duda de que sea de origen antrópico, porque entonces no tenemos que tomar soluciones como sociedad y no tenemos que tomar medidas como sociedad. Entonces esto lleva, como tú bien has señalado, pues al retardismo, ¿no? Que no es otra cosa que poner palos en las ruedas. Es decir, si tenemos una agenda, la Agenda 2030, o si tenemos unas medidas de gobernanza que están pidiendo a los agricultores que por favor dejen entre campo y campo en las lindes, dejen unos metros para favorecer el crecimiento de los polinizadores, pues están cogiendo eso, ¿vale?, como una herramienta para atacar esas medidas de gobernanza. Entonces hemos visto pues un uso partidario, ideológico, de una protesta que eran las protestas agrarias, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el éxito de las medidas y de la gobernanza. Una de las claves del éxito es el consenso, es hablar con todos los sectores. La Unión Europea no puede legislar solo de arriba abajo, los países no pueden legislar solo de arriba abajo, van a tener que escuchar a todos los sectores, ¿vale? Porque solo si las decisiones son consensuadas y colegiadas vamos a poder frenar la manipulación intencionada por parte de ciertos grupos o partidos. No sé, Isa, si quieres añadir algo para cerrar. No, es que lo ha explicado todo genial. Bueno, pues con esto sí que vamos a tener que ir terminando porque esta sala tiene que vaciarse para mentiras de las que sí nos ayudan a vivir. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, Isa. Gemma, nos llevamos un montón de hilos de los que tirar y reflexiones en las que seguir pensando. Acordaos que si queréis más buena información climática, como el Código Barrio, en climática.com os lleváis tanto el magazine de este año como el del pasado. Esta charla se ha estado grabando y dentro de unos días estará también disponible en la web para que se la paséis a todo el mundo y mucha más gente se entere. Gracias otra vez y hasta pronto.